Día, ingeniero y compañeros de la asignatura Circuitos Eléctricos 1. Este día me tocaba resolver lo que es un ejercicio por ley de corriente de Kirchhoff. Pero primeramente procedemos a saber qué nos dice la ley de corriente de Kirchhoff. La ley de corriente de Kirchhoff nos dice que todas las corrientes que entran en un nodo son iguales a las corrientes que salen. Pero, ¿qué es un nodo? Un nodo es un punto donde dos o más componentes, en este caso componentes eléctricos, tienen una conexión en común. Ahora que conocemos qué nos dice la ley de corriente de Kirchhoff y lo que es un nodo, podemos identificarlo y poder ir a la resolución del ejercicio. El enunciado nos dice: utilizando LSK, ley de corriente de Kirchhoff, calcular el voltaje en AB y explicar el porqué del resultado. Como podemos ver, tenemos aquí nuestro circuito y tenemos que calcular el voltaje en lo que es la resistencia 5, o sea, el voltaje que viene del lado izquierdo como del lado derecho de lo que es la resistencia. Ese se convertirá en nuestro voltaje AB. Luego de haber conocido la teoría, procedemos a identificar los nodos en nuestro circuito para la resolución de este ejercicio. Como podemos ver, hemos hecho los cálculos en un simulador y también hemos procedido a nombrar los nodos. Aquí podemos identificar que tenemos 4 nodos en nuestro circuito, pero siempre vamos a tomar un nodo de referencia, que en este caso es el nodo que está abajo de la fuente de 20 voltios. Los nodos son los puntitos, como pueden evidenciarlo. Pero en este caso solo vamos a utilizar 2 de nuestros nodos del circuito, ya que son los que vamos a utilizar para calcular el voltaje AB. Es decir, el nodo que está en medio, arriba de la fuente, lo vamos a obviar en este caso, porque en otros casos es necesario evaluar cada nodo dependiendo de lo que nos pida el enunciado. A nuestro nodo del lado A nombraremos B1 y a nuestro nodo del lado B nombraremos B2. Luego de identificar los nodos, procedemos a crear nuestras ecuaciones. De antemano pido disculpas porque la presentación, no sé por qué al descargarla al celular siempre se desconfigura, así que pido disculpas al ingeniero por dicho detalle. Pero normalmente la presentación está correctamente en el archivo original, pero no sé por qué al descargarla se desconfigura. Luego de pedir esas disculpas, vamos a proceder a lo que es el cálculo del voltaje 1, o sea, aplicando LSK en voltaje 1. Como vemos, en el voltaje 1 tenemos en cuenta la resistencia 2 y la resistencia 1. ¿Qué nos dice las fórmulas por ley de Ohm? Que la corriente es igual al voltaje entre resistencia. Así que para calcular el voltaje en B1 procedemos a crear nuestras ecuaciones. Por eso nos da B1 entre R1, respetando la ley de los signos, más B1 menos B2 entre R2. Esta resta nos da, ya que R2 la estamos compartiendo con el voltaje 2, que es el de la fuente, y el voltaje 1, que es el que vamos a calcular en estos momentos. Luego de crear y transponer los valores, nos da lo que es la segunda ecuación, y a esta ecuación le sacamos mínimo común múltiplo para poder descomponer nuestra ecuación. Luego de sacarle mínimo común múltiplo, los dos valores 30 y 20, su valor mínimo común que comparten es 60. Entonces por eso 30 por 2, 60. Así que ponemos 2, despejamos la ecuación y lo multiplicamos por B1. Luego lo sumamos por el mínimo común de 20 con 30, que viene siendo 3. Luego de hacer esto, también despejamos, ya que está dividiendo pasa a multiplicar, y esa es la ecuación que tenemos aquí abajo. Nos da 2 por B1 más 3 por B1 menos 20 voltios, que sabemos que B2 es el valor de la fuente, ya que la fuente vale 20 voltios. Ahora procedemos a utilizar como solo una incógnita, como nos han enseñado en álgebra. En este caso nos ha salido algo fácil, porque en otros casos procedemos a usar matrices, o dependiendo cuántas incógnitas tengamos, así vamos a poder operar o factorizar. En este caso, que solo tenemos una incógnita, procedemos a utilizar el valor para encontrar una incógnita por método de álgebra, que en este caso multiplicamos y sacamos un solo valor de B1,
que nos da 5V1 igual 60. Este valor lo despejamos para encontrar V1 y dividimos 60 entre 5 y así encontramos el valor del voltaje A, que sería 12 voltios. Luego procedemos a despejar en V2. Perdón. Ahora procedemos a encontrar el valor del voltaje 2. Así que sacamos nuestras ecuaciones. Como vemos que en nuestro circuito V2 comparte la resistencia 3 de 30 y la resistencia 3 de 20 ohmios y la resistencia 4 de 30 ohmios. Entonces son las resistencias con las que vamos a operar. Sacamos, como estamos calculando en B3 entre R4, que es la resistencia que no comparte, más la resistencia que se comparte con el voltaje 2, que sería B3 menos B2 entre R3. Esto lo igualamos a 0. Luego transponemos el valor de B2, que es de 20 voltios porque es la fuente de en medio. Es el voltaje 2, es el valor que sí tenemos. Y transponemos los valores de las resistencias, que es de 30 y 20 respectivamente, como tenemos en nuestro lado superior derecho. Luego también sacamos mínimo común múltiplo. Al tener los mismos valores es el mismo procedimiento que hicimos anteriormente. Sacamos mínimo común múltiplo de 30 y 20, nos da correspondiente 2 y 3. Esta fórmula la despejamos. Los valores que pasan a dividir pasan a multiplicar y tenemos por consecuencia las ecuaciones en nuestro lado inferior izquierdo. Por tener los mismos valores que las ecuaciones anteriores, nos dará también 12 voltios. Así que ese paso ya lo explicamos. Así que hemos encontrado el voltaje 1 y el voltaje 3, que sería correspondiente al voltaje A y voltaje B de nuestros lados izquierdo y derecho de nuestro circuito. Ahora, para encontrar el voltaje AB, simplemente la resta de esos dos voltajes que se encuentran al encontrar esa resistencia. Procedemos a la resta de 12 voltios menos 12 voltios, dará nuestro voltaje AB un valor de 0 voltios al anularse. ¿Por qué da este valor en BA? Porque contamos con un circuito equivalente, es decir que tanto sus elementos como sus valores de corriente y voltaje son semejantes en sus puntos paralelos al tener una sola fuente de voltaje al centro que alimenta por igual al mismo número de resistencias y el mismo valor de resistencia equivalente. Obtendremos los mismos cálculos si realizamos la medición desde el punto A o desde el punto B. Es como simular un cortocircuito, porque para un cortocircuito provocado, esto pasa cuando queremos anular una fuente. Digamos, la fuente puede ser de 6 voltios. Si queremos anularla, la hacemos encontrarse con otro voltaje de 6 voltios para que este voltaje se anule y así de 0. Es por eso que nuestro voltaje AB en este caso da 0. Así que terminando el video, agradecerle de antemano la atención que nos han prestado. Espero sea de su agrado y de su ayuda para estudios y para evaluaciones siguientes. Así que pasen un feliz día.